Y bueno, pues como se los he comentado, vamos a terminar la carta. Los pasajes que nos quedan, estamos en 2 de Corintios, le puse yo por nombre una amorosa despedida. Y vamos a ver de los versículos 8 al 14. Sin embargo, como les decía, vamos a terminar realmente este trayecto que hemos venido caminando de 2 cartas que hace el apóstol Pablo. Se habla de 3 visitas que iba a hacer y un suceso de cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces, a manera de fin o de término de la carta de Pablo, me gustaría que recabáramos un poquito más sobre qué hay en toda esta carta. Pero antes de eso, quisiera hablarles un poco de una situación, hablando ahorita que está muy de moda, quizá tristemente, hablar de las cuestiones de guerra. A mediados del siglo XX, cuando se comenzaba a tejer esta Segunda Guerra Mundial, sabemos que Alemania estaba creciendo en un gran poder. Se inició una era de totalitarismo nunca conocida en Alemania. El antisemitismo de Hitler, como podemos saber, y su afán de poder llevaron muy pronto a chocar abiertamente con un amplio sector del luteranismo. Sabemos que en Alemania la denominación principal del cristianismo es el luteranismo. Obviamente sabemos que de ahí salió Martín Lutero y tiene una gran población y una gran, ¿cómo decirlo?, adeptos pues al luteranismo, ¿no? Una de las denominaciones del cristianismo. Entonces se juntaron muchísimas personas en el luteranismo y bajo el nombre de la iglesia confesante ellos se pusieron a este nombre de aproximadamente 7,000 pastores con sus iglesias. Eran dirigidos por Martin Niemöller, que él fue un antiguo oficial de submarinos convertido en pastor. Aquí se inició una persecución. Se inició una persecución contra la iglesia confesante que se desató con verdadera violencia. Podemos ver que su líder, Martin Niemöller, fue encarcelado. Algunos de sus colaboradores pagaron con su propia vida la oposición a Hitler. Todas las actividades culturales que tenían que ver con alguna o tenían alguna relación con el semitismo y en este caso cuestiones religiosas fueron altamente castigadas. ¿Por qué les digo esto? Porque en el fondo esta época de persecución que pasó la iglesia luterana en ese tiempo, a mediados del siglo XX, ayudó mucho a algo. Y este problema ayudó a que la iglesia, podríamos decirlo, se separara. ¿Entre quiénes grupos? Bueno, entre una iglesia real que no quería someterse y quería ellos seguir adorando libremente a su Dios, y una iglesia nominal, que ellos no querían problemas, querían estar tranquilitos, a nosotros no nos maten, pues sí nos gusta esa onda del cristianismo, pero pues, prefiero vivir, prefiero estar bien a gusto aquí en Alemania, país de primer mundo, además pues Hitler pues quizá no está tan mal. Entonces hubo una separación en la iglesia, una iglesia real que no quería doblar su rodilla a Hitler ni dejar de buscar al Señor fielmente, y por otro lado una iglesia nominal que se dejó llevar. Esto vemos que no solamente ha pasado en este tiempo que les estoy hablando. Si regresamos un poco más cerca a la era de la iglesia, cuando se escribió la Biblia, estaban los apóstoles, tenemos por ahí a mediados del siglo III tal vez, las persecuciones del emperador Trajano, el emperador romano, que escribió algunas cartas a Plinio el Joven, donde Plinio el Joven buscaba consejo del emperador Trajano para saber cómo lidiar con los cristianos, ya que no querían someterse a las reglas que el imperio romano quería acatar. También vemos lo mismo con el apóstol Pablo y los discípulos. Y también obviamente lo vemos con Cristo, con los fariseos y todo lo demás. O sea, las mismas palabras de Jesús, Él lo dijo, ¿no? Iba a haber trigo, iba a haber cizaña. En Mateo, cuando habla en el capítulo 13 sobre la parábola de la red de peces, dice que hay peces buenos y peces malos. Sabemos que en la iglesia hay gente que en verdad es del Señor y gente que simplemente son simpatizantes. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque realmente la iglesia de Corintio pasaba esa situación y lo vemos a lo largo de sus 2 cartas. Yo quisiera comenzar en el versículo 5 que estuvimos viendo la sesión pasada, para que a partir de ahí nosotros podamos hilar bien la idea de este tema y nos quede de una forma más clara qué es lo que el apóstol Pablo quería hacer.
Voy a darle lectura. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? ¿Qué está pasando aquí? Como lo vimos la semana pasada con la predicación del pastor, el apóstol Pablo les dice a los corintios, pónganse a prueba, examinen sus corazones. ¿Por qué inicié yo con este relato histórico sobre la iglesia nominal? Una iglesia de cristianos pues que la querían pasar bien, tranquilamente, no querían ser ofendidos tal vez por algunos familiares, no querían que sus amigos se burlaran de ellos y pues prefirieron ceder sus convicciones cristianas y dejarse llevar por la cultura. ¿Por qué inicié con eso, hermanos? Porque la iglesia de Corintio estaba pasando algo similar, es lo que se vivía en la historia. Tal vez alguien pueda decir, no Daniel, pues como que yo no te creo mucho. Bueno, a manera de término de la carta, te voy a resumir un poco de las acciones que estaban viviendo o el estilo de vida que tenían los corintios. Aquí te hice una lista. Podemos ver que había divisiones. Primera de Corintios 1:10, bueno, ahí te puse todas las citas para que tú lo puedas checar. Simplemente, ¿cómo vivía la iglesia de Corintio? Bueno, había divisiones, es decir, no había unidad de la iglesia, eran carnales, se creían sabios, es decir, egocéntricos, eran arrogantes, siempre creyendo saber uno más que el otro, había inmoralidad sexual, había jactancia, llevaban disputas de juicio ante los gentiles, eran idólatras, no discernían la cena del Señor, había inmadurez espiritual, desacreditaban a Pablo, había yugo desigual, acusaban a Pablo de poca retórica, eran egocéntricos, recibían falsos maestros y falsos evangelios. Y podría seguir. Esta era la actitud y este era el modo de vivir de algunos de la iglesia en Corinto. Y tal vez nosotros podemos llegar a pensar, ¿verdad? No, esos de la iglesia de Corintio, ¿cómo pueden ser así? El apóstol Pablo, ¿cómo no se cansó de ellos? Yo ya me hubiera ido, mejor que el Señor los destruya a todos, los mande al infierno. Pero hermanos, nosotros no somos tan diferentes. Y eso es algo que yo he estado estudiando en desde el tiempo que el pastor me pidió preparar esta predicación, es algo que me he dado cuenta. La sabiduría que el Señor pone en nuestro pastor y el por qué quiso que se expusiera o se predicara de manera expositiva estas dos cartas, porque así estamos nosotros. Muchos de nosotros así vivimos. Muchos de nosotros podemos venir aquí, estar cantando, pero tal vez tener problemas con otro hermano, tal vez nos sentimos más que otra persona, tal vez muchos de nosotros o algunos podemos estar cometiendo inmoralidad sexual, podemos ser mentirosos. Primera de Corintios 6 del 9 al 11 nos habla de que ninguno se engañe, ni los mentirosos, ni los ávaros, ni los adúlteros, ni los homosexuales, no entrarán al reino de los cielos. Y el versículo 11 nos dice algo muy hermoso. Esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados por la sangre de Cristo. Vemos que evidentemente la iglesia no es un museo de santos, como dicen algunas personas, es un hospital de pecadores. Pero esto se les había olvidado a los corintios. Incluso podemos ver que esta condición en la que vivía la iglesia de Corintio no terminó con la visita del apóstol Pablo. Tenemos a Clemente de Roma, que él fue un padre de la iglesia, se le considera, que les escribió a los corintios a finales del siglo I, y en estos escritos se encuentran constantemente algunas palabras. ¿Cuáles creen que sean, hermanos? ¿Qué tipos de palabras creen que se imaginan que el padre Clemente de Roma, de la era patrística, les escribía a esta misma iglesia? Aquí se las voy a poner. Se repetían mucho estas palabras: envidia, rivalidad y pelea. Se repitió. No bastó con el apóstol Pablo, no bastó con sus exhortaciones. Todavía, después de muerto el apóstol Pablo, Clemente de Roma sigue hablando a la iglesia de Corintio y lo mismo: envidias, rivalidades, peleas. Y es que esto es lo que va a hacer siempre. Esto siempre va a estar latente en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque mientras no muramos a nosotros mismos, siempre vamos a estar pensando que somos mejores que los demás. Siempre va a haber orgullo en nosotros. Siempre vamos a poder venir aquí el típico, tal vez es la ilustración que ya sepan, cada domingo llego, me pongo mi disfraz de cristiano, voy a la iglesia, canto, aleluya, hermano. Es más, hasta ese día pongo alabanzas, pero de lunes a sábado me olvido,
me comporto como el peor hijo del diablo y no me interesa nada, pero el domingo otra vez, es domingo, hoy sí pongo alabanzas, otra vez mi saquito de cristiano, hasta que no entendamos que no pueden haber dos personas reinando en nuestra vida, o es Cristo, iba a decir somos nosotros, pero ni siquiera seríamos nosotros, sería algún ídolo al que le estaríamos rindiendo nuestra vida. Entonces, es por eso que quise que empezáramos nosotros desde el versículo 5. ¿Por qué? Porque Pablo está enfatizando el autoexamen de la vida espiritual y la conducta diaria. Hoy en nuestra clase con PAC sobre ministerio cristiano, yo le comenté a nuestros hermanos que estábamos tomando este curso con PAC, que para ellos iba a ser esto como una parte 2 de la clase de PAC, ya que muchas de las cosas que vimos ahí voy a mencionar en este día, o en esta predicación. Y una de ellas que mencionaba Pac era el autoexamen, la autoevaluación. Hermano, ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos autoevaluado a nosotros mismos? Yo creo que hemos perdido, como iglesia cristiana, por un lado, el cuestionarnos el por qué somos cristianos y si de verdad estamos en la fe. Incluso yo creo que se ha perdido incluso el hábito de cuestionar por qué creemos las cosas. Yo me acuerdo cuando empecé a servir bien al Señor, eso es lo que yo hacía. Empecé yo a platicar con mis compañeros del trabajo y muchos de ellos se consideraban ateos o habían otras religiones. Ahorita saben que está todo de moda las religiones orientales, budismo, yoga, meditación trascendental, y me bombardearon y yo dije una cosa, tal vez yo puedo estar equivocado. ¿Qué tal si Cristo ni siquiera existió? Y yo decidí poner en duda mis convicciones y empezar a investigar históricamente qué es el cristianismo, por qué creo lo que creo, cuál es el fundamento de mi fe. Y estuve dispuesto a que si era mentira lo que yo estaba creyendo, abandonarlo. Y gracias a eso encontré una relación tan fuerte con el Señor que me di cuenta de lo maravilloso que es vivir para Él. Pero comenzó con algo, autoexamen. Yo me autoexaminé. ¿Cuántos de nosotros realmente o cuántos de ustedes se han autoexaminado? ¿Cuántos de nosotros en verdad pueden decir, yo me estoy poniendo a prueba cada día? Pablo enfatiza este autoexamen y aquí hay dos imperativos y ahí se los subrayé. Prueba y examínense, pónganse a prueba, hermanos, debemos de ponernos a prueba. Hoy hay un sinfín de cristianos nominales y por eso quise iniciar así con este relato histórico y eso es lo que quiero decirles hoy. Tristemente me he encontrado con muchísima gente que se hace llamar cristiana y cuando tú le preguntas cosas del cristianismo, hay personas que te dicen que no creen en una vida eterna pero son cristianos, hay personas que te dicen que pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero son cristianos, que pueden irse de fiesta, embriagarse, pero son cristianos. Y hoy en día hay un extremismo en la hipergracia, que quiere decir que pues Dios me ama, yo puedo hacer absolutamente lo que quiera, Él ya pagó mi sacrificio, yo puedo vivir como quiera porque Él ya lo hizo. Y no, hermano, perdóname, pero nuestro fruto determina si realmente somos del Señor o no somos del Señor. Entonces es aquí cuando Pablo debemos de tomarnos en serio las palabras del apóstol Pablo. Yo no sé, tal vez a alguno de ustedes le pudo haber caído esta pedrada o algo así, pero yo lo animo a que no lo tome a mal y no se enoje. Nuestro corazón, nuestra carne no le gusta ser expuesta, no le gusta ser confrontada, pero yo te lo digo, si tal vez a ti tú te sientes identificado con esto, dale gracias a Dios, hermano, porque estás escuchando esto y el Señor en su amor quiere edificarte. Y quiere hacerte ver, tal vez no va por ahí, amigo, ven por acá. Y el Señor en amor nos va dirigiendo. ¿Puedes decir amén? El Señor es bueno en todo tiempo, en todo momento. Entonces, el examinarlos incluso debería de ser un hábito de gracia. Examinar nuestra vida debería de ser parte de las disciplinas espirituales, así como oramos, como ayunamos, ahorita nos decía el pastor, como alabamos a Dios. El autoexamen debería de ser uno de los hábitos de gracia que pongamos. Yo muchas veces me acerco con mi esposa y le digo, oye, ¿crees que me vi orgulloso en este comentario? ¿Crees que estoy dando mal testimonio en esta situación? Constantemente yo me estoy autoexaminando y cuestionándole a otras personas mi testimonio.
Y es porque es importante, porque si fallamos la prueba, hermanos, fíjate, esto es muy, muy importante. Si nosotros fallamos la prueba, suponiendo que alguien diga, pues yo he fallado, te voy a dar unos puntos o algunos tips que tú puedes ver. Espero que no estés ahí, porque ¿qué es lo que va a pasar? Mira, si tú has fallado la prueba, esa dejadez o esa caída espiritual en la que vas a entrar, se va a caracterizar por no orar. No vas a querer orar. O tal vez vas a orar en la comida y rápido porque pues, ya tienes hambre, entonces solo vas a orar ahí. Vas a desobedecer la escritura. Bueno, aquí dice, no mentirás, pero híjole, es que este negocio, pues una mentirita piadosa, el Señor sabe que necesito el dinero y pues va a ser para una buena causa. Bueno, pues ya mentí. ¿Qué estoy haciendo? Yo me pongo por encima de la escritura. Sí, el Señor dice, pero yo prefiero. ¿Qué más va a pasar? No vas a asistir a los cultos. No, ahorita pues es que el COVID está cañón y el Omicron y no, mejor me quedo en casa. No, ahorita con Ucrania está cañón la situación, no me va a llegar un misil allá a la iglesia. No, mejor no voy. No. Comienzas a aislarte de los creyentes. Es que me están juzgando. Es que ellos son bien juzgones, se la pasan criticándome. El pecado te va a aislar, te va a apartar. Y tú vas a querer que nadie se te acerque. Y es muy triste también que nosotros como iglesia muchas veces descuidemos la práctica de ser responsables por la iglesia. Es decir, los líderes tal vez, hermanos unos a otros, hemos perdido ese hábito. Hace rato lo comentaba Pac también y les digo, va a ser una parte 2. A los pastores, a los líderes se les encargó cuidar a la iglesia. Es un rebaño. Primera de Pedro nos dice apacentad la grey. Y eso va a llevar decepciones, la gente no nos va a querer muchas veces porque los vamos a intentar corregir en amor. Tal vez el mejor ejemplo que yo les puedo decir es tal vez yo estando aquí adelante dirigiendo la alabanza y hay veces que yo digo, bueno, ¿por qué tal vez la gente no adora al Señor? Tal vez no lo conocen y yo busco formas de poderlos guiar a todos juntos a que adoremos juntos al Señor. Buscamos maneras de instruirnos mutuamente en amor, rompiendo ciertos, barreras que hemos creado. En amor lo buscamos hacer por el bien de todos. Cuando el pastor nos regaña, cuando Memo los regaña, cuando algo pasa es por amor y siempre buscamos la edificación de la iglesia. Entonces también para ustedes, hermanos, no quiere decir que solamente los que estamos acá enfrente. Ustedes tienen la responsabilidad de quien está a su lado. Ustedes, si somos parte del cuerpo de Cristo, buscar el bien del hermano de al lado. No nada más se trata de los pastores, no, pues es que yo vi a Perengano allá en un antro, ahora que viene la feria y todo, y pues hay que el pastor lo regañe. No, hermano, somos parte del cuerpo de Cristo, tú tienes la responsabilidad también de exhortar al hermano, siempre en amor y con verdad. Entonces, tal vez aquí alguien puede hacer una pregunta, bueno, Pablo está diciendo, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Bueno, pues ¿qué es la fe? Tal vez alguien pueda decir, yo no sé qué es la fe. Y yo buscando un poco cómo hacerles más fácil entender este punto, encontré lo que se conoce, o se le podría decir, el lema que Calvino decía, Juan Calvino, un reformador. Él decía, que pertenezco a Jesucristo en esta vida y en la vida venidera, que dedico todo mi ser a Él como su fiel servidor, que ofrezco mi corazón a Él con prontitud y sinceridad, que rechazo el pecado y las obras del maligno, que deseo estar eternamente con Jesús. Eso es un muy buen ejemplo de qué es estar en la fe. Tal vez tú puedas decir, no, yo no deseo eso. Tal vez yo me acerqué a Cristo o al cristianismo porque me dijeron que era padre, que mis problemas se iban a terminar. Y pues no es cierto, hasta me corrieron del trabajo. Perdí a un familiar. Tengo pelea con mi esposo y ahora es peor que antes. Bueno, el cristianismo no es color de rosa y tristemente se ha predicado muchas veces en la iglesia moderna que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas y que todos los problemas se van a acabar, y no es cierto. Imagínense que eso le hubieran dicho al apóstol Pablo. Oye Pablo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ah, ¿en serio cuál va a ser? Náufrago, latigazos, casi muerto a pedradas, muerto que le cortaron la cabeza. No, hermanos. Y eso es lo que les digo, eso ha causado que otra vez en este siglo la iglesia contemporánea haya una iglesia real y una iglesia nominal. Siempre va a pasar esto, hermanos. Entonces, vamos viendo por qué Pablo tenía esta carga de buscar la edificación de los hermanos.
Y es lo que continuábamos viendo la semana pasada con el pastor. Dice los versículos 6 y 7. Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. Y rogamos a Dios que no haga nada malo. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno aunque nosotros aparezcamos reprobados. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Que el apóstol Pablo está invocando a Dios para ayudarnos a nosotros. Él lo dice, ayuda a los corintios, pide ayuda divina para erradicar hábitos malvados que se tenían en esa iglesia y que ruega a Dios que cambie para bien los corazones de la vida de los cristianos. Podríamos nosotros resumir esto en el tema principal del apóstol Pablo, y aquí se los puse. El tema principal del argumento de Pablo consiste en una mejoría de las vidas espirituales de los corintios. Una vez que los cambios se hayan efectuado en la gente, el apóstol no tendrá necesidad de aplicar disciplina. Da a conocer lo que siente, no por causa de motivos egoístas, sino a partir de ver a los corintios mejorar. Y ese siempre va a ser el corazón de un líder, de un pastor, de un maestro. Ver a la iglesia crecer, porque eso le va a dar gloria a Dios. Mira, hermano, el pastor Pac, Memo, Cris, yo, ninguno de nosotros por estar aquí o en una clase o al estar cantando, nuestra finalidad no es que digan, ay, sí, no, es que yo quiero ser como Pac cuando predique, yo quiero ser como Memo, no, yo quiero ser como el pastor. No, hermanos, nuestro deseo es que todos queramos ser como Cristo y necesitamos predicar fielmente su palabra. No podemos quedarnos simplemente de un lado, viniendo un domingo sí, 20 no, pues hoy me dieron ganas, o oye, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir aquí al deportivo que está acá atrás, pues vamos a la iglesia, en fin nos queda de paso. No, hermano, no, si la iglesia está en segundo lugar para ti, autoexamínate. Versículo 5, examina tu vida, examina tu fruto. El apóstol Pablo esto es lo que quería, ver una mejora espiritual en cada uno de nosotros. Eso es lo que deseamos nosotros como iglesia cristiana, como líderes, que nosotros podamos glorificar todos al Señor y que todos mientras más crezcamos, más sirvamos al Señor, más vayamos a predicar el Evangelio, si estamos en nuestros trabajos, en cualquier lugar donde estemos, que Cristo sea exaltado. Amén. ¿Tú deseas eso? ¿Alguien lo desea? ¿Alguien dice, yo realmente... Sí, tal vez le he flojeado, pero pues quiero aplicarme, quiero echarle ganas? Ahorita vamos para allá, ahorita voy a explicar algo. Sin embargo, aquí es donde empieza realmente la parte de la predicación o los versículos que me toca exponer en este día. Pero quería que trazáramos esa introducción, para que pudiéramos entender un poco más a lo que va a llegar el apóstol Pablo. Dice el versículo 8, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Entonces, aquí ya se está entendiendo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Yo les podría preguntar, hermanos, en el contexto actual, ¿qué es la verdad? ¿Cuántos de ustedes podrían definir qué es la verdad? ¿Cuántos de ustedes podrían decir la verdad no existe? La verdad es relativa. Yo no sé qué experiencias hayas tenido con la verdad. Sin embargo, yo quiero hablarte un poco y a manera muy breve, abuelo de pájaro como le dicen, sobre un problema que ha pasado en la sociedad a nivel mundial a lo largo de toda la historia cuando estamos hablando de la verdad. No me voy a meter mucho al tema porque les voy a hacer un comercial. El primer sábado de abril, Toño, va a ser la reunión de APB y vamos a hablar este tema de la verdad. De manera científica, filosófica, histórica, bíblica, ¿qué es la verdad? En ese día voy a hablar filosóficamente e históricamente el que ha pasado con este tema de la verdad. Entonces ahora, solamente a manera de que nosotros podamos aterrizar este punto de qué es la verdad, quise hacerte además de ponerte aquí la definición y del griego, quise hacerte una gráfica que ahorita vamos a pasar. Solo quiero ponerte este punto. La verdad viene de un término griego que quiere decir aletheia, que quiere decir una verdad y se divide en 3 puntos. Lo que es verdadero en cualquier asunto bajo consideración. Aquí pueden ser palabras como en verdad, verdadero, en realidad, de hecho y ciertamente.
Como punto B o punto 2, lo que es verdadero en las cosas que pertenecen a Dios y los deberes del hombre, la verdad, la moral y la religiosa. Ahí podemos tener ejemplos como las verdaderas nociones de Dios que están abiertas a la razón humana, sin intervención sobrenatural, y la última es la verdad que se aplica a la enseñanza de la religión. Ahora, dejando este término aletheia tan bello y tan hermoso de lado, también hay un filósofo, Paul Copan, que habla que la verdad es aquella descripción que concuerda con la realidad. Si hay algún filósofo por aquí, nos podría decir, bueno, ¿y qué es la realidad? No vamos a entrar a temas filosóficos ahorita. Si gustan, al final de la predicación podemos platicar sobre qué es esto de la realidad, todos los mundos posibles, ontología, epistemología, eso es para otro día. Aquí es donde entra la gráfica que yo les quería compartir. Tenemos tres grandes eras del pensamiento que han pasado a lo largo de toda la historia: premodernismo, modernismo y posmodernismo. Podríamos situar, les puse ahí en medio, el siglo XVIII, el modernismo. Nosotros del modernismo hacia atrás, lo que se considera como premodernismo, tenemos a que el pensamiento, no solamente religioso, porque seguramente alguien puede decir, no, es que todo el mundo creía en Dios, todos eran cristianos o judíos, no. Estamos hablando en esta era, por ejemplo, del premodernismo, los grandes filósofos griegos, por ejemplo, algunos eruditos, sabios, árabes también, pero ellos básicamente, ¿qué decían? Bueno, que Dios es la esencia de la verdad. Toda verdad proviene de Dios. Dios es verdad y todo lo que es verdadero proviene de Él. Existía un paganismo mitológico, obviamente habían religiones animistas, estaba el racionalismo clásico, tal vez enfocado un poco más a la forma del pensamiento de los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Sabemos o podemos recordar que incluso Sócrates fue obligado a beber de la cícuta, al no querer abrazar la idea de los dioses griegos. Él decía que debía existir un Dios soberano, que existiera en eterno poder, muy similar tal vez a la revelación que tenemos de quién es Dios en la Escritura. Y obviamente estaba la revelación bíblica, los hebreos. Creían en lo sobrenatural y existían los valores objetivos. Incluso podemos ver que Aristóteles hablaba de la existencia de los valores objetivos, los valores morales. Después sucedió un cambio de pensamiento en el siglo XVIII, que es cuando entra esta era del posmodernismo, un pensamiento o una cultura tal vez cansada, fastidiada de los abusos de la Iglesia Católica, principalmente la Edad Media es cuando entra aquí, y toda esa situación que empezó a sofocar tanto a la gente, y entonces comienza una nueva era del pensamiento. La razón se colocó ahora como la esencia de la verdad. Se desplazó a Dios como el centro de la verdad y ahora se puso al hombre. Soy yo quien define qué es verdadero, cuál es la razón de las cosas. Y a través del pensamiento entonces todo debe de tener una lógica. Ya no existen cosas sobrenaturales, no, ahora todo es a través del mundo cerrado, en un universo cerrado, todo lo que está aquí, aquí están las respuestas de todo. No hay nada más afuera, tienes que encontrar aquí lo que hay. Obviamente surgieron movimientos como la Ilustración, que es este grande movimiento, ¿no?, de la Ilustración, donde se nos prende el cerebro y abandonamos las ideas religiosas que oprimían al hombre. Surge el marxismo, la lucha de clases, no, es que la iglesia, no, el poder, hay conflicto. Surge el romanticismo como una corriente de pensamiento que ellos, podríamos decir, extrañaban el premodernismo, decían, no, es que estos ilustrados, estas personas, ellos se enfocaron tanto en querer darle una razón a las cosas que se perdió de vista el valor natural de cada una de ellas. Y por último, el existencialismo. El existencialismo, pues bueno, que nada tiene sentido, que no hay propósito en la vida y bueno, una serie de cosas así, ¿no? La ciencia lo podía explicar todo. Comienza esta subjetividad. Podemos ver en el romanticismo, como se quedó de fuera todo lo relacionado con Dios, lo que tú pensabas, lo que tú sentías en tu interior, eso era lo importante. Tú puedes conectarte con la naturaleza, eso dio paso al panteísmo, por ejemplo, o a que creciera el panteísmo, la idea de que Dios es todo y todos somos Dios, todos nos conectamos a Él. De ahí surgió el existencialismo al decir que nada tiene propósito,
y que no nos podemos incluso quitar la vida porque es lo único digno que tenemos, pero no tiene sentido. Entonces, bueno, tú puedes darle el sentido a tu vida como tú quieras. El romanticismo y el existencialismo fueron lo que le pusieron el fundamento a lo que hoy se conoce como el posmodernismo, que dice que la verdad no existe. El relativismo dio este paso, ¿no? Pues todo es relativo, lo que es verdad para ti, pues está bien para ti, pero no para mí. Es tu verdad, qué bueno, pero la verdad no existe un absoluto de la verdad. Existió el pluralismo religioso. No, ¿cómo va a ser posible que solo el cristianismo sea el único medio? ¿Cómo es posible que solo a través de Cristo haya salvación? No, no es cierto, yo creo que también está bien los budistas. ¿Tú cómo puedas conectarte? Mira, ¿eso te sirve? ¿Te sientes feliz con el yoga? ¿Te sientes feliz con tu meditación, con tu budismo, con cualquier religión? ¿Eso te hace feliz? Qué bueno, ahí vas a encontrar a Dios. Y no es cierto, eso es pluralismo religioso. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces nosotros como iglesia cristiana estamos igual. Y así decimos lo mismo muchas veces, por no conocer a Dios. El deconstructivismo, que se basa en romper las ideas de las palabras. No, es que antes decían que esto estaba bien, no, ahora vamos a deconstruir esta palabra y vamos a decir que esto es lo correcto. Por ejemplo, lo vemos tal vez más común en el aborto. No, es que no es un bebé, es un producto. Deconstructivismo. Deshago la identidad de eso para ponerlo a algo que yo quiero, jalarlo a mis propios fines. Y aquí podríamos seguir hablando de todo esto. Se entiende cómo ha cambiado el pensamiento humano de existir la verdad a por qué el día de hoy hay gente que siquiera puede decir, pues la verdad no existe. No me voy a meter a más temas de estos. Me gustaría que viniéramos todos como iglesia, porque nosotros como cristianos proclamamos la verdad. Proclamamos el evangelio de Cristo. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es necesario que nosotros sepamos defender a la verdad. Entonces, no voy a hablar más sobre el tema, no voy a decir cómo podemos desarmar este tipo de pensamientos para que también puedas venir y podamos edificarnos juntos a la manera académica también. Entonces, podemos ver cómo todo esto ha ido pasando. Y la solicitud de Pablo, a final de cuentas, era buscar el bienestar de la iglesia. ¿Se acuerdan que habían algunos corintios que recibían a cualquier persona, cualquier mensaje? ¿Se acuerdan que lo veíamos? Bueno, aquí el apóstol Pablo está diciendo eso, debemos de predicar la verdad. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros no somos embajadores del enemigo, el padre de mentira. Si somos sus embajadores, debemos de hablar con la verdad. Y eso va para ti y para mí. Amén. Entonces dice el versículo 9, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Y aquí hay algo interesante. Cuando estuve preparando la predicación, noté algo interesante. Cómo Pablo, de pasar de hablar de la verdad, pasa a hablar otra vez de que nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. ¿Se acuerdan que ya anteriormente lo había hecho? A lo largo de la carta lo habla. Yo decía, ¿qué pasó aquí? Porque otra vez Pablo está hablando de la debilidad y la fortaleza. Y lo que encontré fue lo siguiente. En la hermenéutica, que es el cómo se interpreta la escritura, esa palabra pues quiere decir gar. Es una proposición usada en una discusión, argumentación, explicación o una intensificación. Entonces noté que lo que el apóstol Pablo está haciendo es tomar el versículo 7 y él responde su argumento de ese versículo en dos líneas, en el versículo 8 y en el versículo 9. Entonces la idea de su argumento completa queda de la siguiente manera. Y rogamos a Dios, empezando en el versículo 7, y rogamos a Dios que no haga nada malo. Y empieza el 8, contesta su primer argumento, porque, ahí está la misma palabra griega, gar, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y sigue su argumento de 7b, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Y contesta con el 9, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ese es el argumento de manera explicada que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que podemos ver ahí? Pablo les está escribiendo a los corintios que no hay nada mejor para él, no hay nada que él pueda desear más que ellos hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hayamos fracasado. ¿Quieres que te lo aterrice un poquito más? Para otra vez, todos nosotros como líderes, no nos importa que parezcamos reprobados, que digan, no, pues
no sé, o sea, la predicación de hoy, yo siento que le faltó esto a Daniel, yo siento que así, pero como que me gustó el punto de la autoexaminación. Qué bueno, hermano, si eso te hace crecer, adelante. No me importa que yo quede bien contigo, siempre y cuando tú crezcas y seas edificado en el Señor. Eso es lo importante, y esa es la actitud de cada servidor, y lo vemos con Pablo. Pablo se regocija en la verdad cuando se da cuenta de que los miembros de la iglesia de Corintios son fuertes en su fe. Y entonces nos queda la última parte de nuestro versículo 9, que dice: también oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Y esta palabra perfecto puede sonar tal vez muy dura para nosotros. Incluso cuando vemos en la escritura que dice sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, uno puede decir, ¿cómo voy a ser perfecto como el Señor? Y eso puede sentirse como muy pesado, una carga muy dura. ¿Alguien ha visto la película o leyó el libro del Progreso del Peregrino? Cuando Cristiano dice que traía una gran roca encima que no podía con ese peso. Alguien podría sentir lo mismo cuando se le diga, tienes que ser perfectos. Cuando nosotros entramos a ver qué dice ese vocablo en el original, vemos que perfecto viene de catártisis, que esta palabra se deriva de catartizo. Y lo que significa ser perfecto es que seas apto, preparar, perfeccionar, remendar, restaurar. Esas dos palabras, remendar y restaurar. ¿Cómo vivía la iglesia de Corintio? ¿Te acuerdas cómo te lo puse en un inicio? Pleitos, divisiones, inmoralidad sexual, mentira, orgullo, jactancia. Bueno, oramos por ustedes para que sean restaurados. No hay mayor bien que el de que deseaba el apóstol Pablo que la gente fuera perfeccionada, es decir, restaurada, primeramente con el Señor y después entre ellos. Ese es el término, eso es lo que buscaba Pablo. Entonces vemos que Pablo hace esta alusión a la restauración espiritual y a la perfección de los corintios. Como se los dije, nosotros, nuestro deber al predicar el Evangelio es restaurar la relación de Dios con el hombre. ¿Eso quién lo hizo? Cristo Jesús. Él se entregó, ¿para qué? Para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, y lo tenemos en la misma carta de Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice el apóstol Pablo, y rogamos que sean reconcíliense. ¿Cómo lo hacemos? A través de la predicación del Evangelio. Y punto 2, para que también sus relaciones horizontales con tus hermanos, con tu familia, amigos, iglesia, sean restauradas. Eso es lo que busca el apóstol Pablo. Entonces, dentro de esta perfección alguien puede decir, pues es que está bien cañón, Daniel, o sea, tú no sabes todo lo que yo vivo, tú no conoces mis luchas, tú no conoces la forma en la que la tentación llega a mi vida. Y eso es cierto, porque muchas veces nosotros como iglesia podemos enfocarnos más en lo grande, ¿no? En lo escandaloso. La inmoralidad sexual, no, el hermano engañó a su esposa, no, fue un borracho. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos si alguien es iracundo, si alguien es un envidioso, un codicioso? Esas cosas no lo vemos, pero tal vez muchos de nosotros podemos ser así, y solo porque no lo expresamos como un gran pecado, ahí lo tenemos bien guardaditos, y eso no nos ayuda a crecer. Por eso te puse esta gráfica, porque nosotros al venir a Cristo y ser reconciliados con Él, esto es algo que va a pasar en nuestra vida. Si ustedes se fijan, esa gráfica va en picada hacia arriba siempre, ¿no, verdad? Hay bajadas. Muchas veces eso nos va a pasar. Independientemente cuál sea la situación con la que tú batalles, la tentación, la prueba que Dios te ponga, tal vez tú un día vas a estar bien y vas a caer. Pero hermano, aquí hay algo hermoso. Si el Espíritu Santo está en ti, si el Señor te ha limpiado con su sangre, si has sido redimido por Cristo, tú vas a seguir adelante. Vas a caer, pero vas a crecer. Es como decía el pastor, tal vez está muy de moda ahorita, Paul Washer, tal vez tú lo has de haber escuchado, que él decía, imagínense hermanos, que tú tienes, hay un pedazo de lodo ahí, atascado de lodo, y pues tú ves que un puerquito llega, se mete y pues bien a gusto, no se baña, acá hasta se lo come y todo, el puerquito gira y todo bien a gusto. Pero imagínate que una oveja va caminando,
pues a lo mejor pisa el charco, ¿no? Pues a lo mejor se le hace divertido ver cómo brinca y pues se pone ahí a dar un que otro brinquito, pero no es su hábitat natural. La oveja no está hecha para estar en el lodo, entonces después de un rato se va a salir y se va a ir. Eso es lo que pasa en nuestra conversión. Hay veces que tal vez sí, vamos a caer, pero si el Señor está en nosotros, Él nos va a sacar de ahí. De modo que nuestra vida siempre va a ir en crecimiento. De esa manera vamos siendo perfeccionados. Ahora, aquí pasamos, digamos, como a la primer conclusión del apóstol Pablo, que la encontramos en el versículo 10. Por esta razón. ¿Cuál es la razón por la que Pablo les escribió todo lo que les escribió en ambas cartas, las visitas? ¿Cuál fue la razón? Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. ¿Qué dicen estas dos palabras que les puse ahí? Bueno, la severidad viene de un término griego que dice apótomos, que quiere decir cortar abruptamente. Y la destrucción viene de katairesis, derribar, demoler y destruir. ¿Qué nos dicen estas dos palabras? Que el apóstol Pablo básicamente les está diciendo, hermanos, todo lo que les escribí, todas las cosas que yo intenté hacer con ustedes, es para no llegar a esto. ¿Qué es esto? No llegar con severidad, cortar abruptamente. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo tenía la autoridad de correr a gente, por así decirlo, para que se entienda. Él tenía toda la autoridad de llegar y decirle, hermano, tú has perseverado en tu pecado, tú has permanecido una y otra vez en él. Incluso los gentiles o la gente de afuera que ni siquiera es cristiana, dicen, ¿cómo es posible que esta persona haga eso? Es mi deber decirte, llégale. Porque por tu culpa, mucha gente puede estarse alejando del Señor. Y eso requiere mucho más amor, porque hay mucha gente que hoy en día dice, no, es que ¿cómo le vamos a decir, pobrecito? No, yo entiendo, una vez, 2 veces, y ahí están los principios para la disciplina en la iglesia. Que esto es, de hecho, este tema tiene que ver con la membresía y la disciplina de la iglesia. Todo esto que yo les estoy hablando, hermanos, Mateo 16, Mateo 18, 1 Corintios 5, hay formas de cómo llevarlo. El problema, otra vez, es que como iglesia, tristemente, que no adoramos al Señor y simplemente venimos porque nos gusta. Es más, hermanos, dice el pastor Sugel Michelén, que todos tenemos un católico romano dentro. La mayoría de nosotros venimos de ahí. Y entonces venimos con ese mismo chip de yo llego, me siento, escucho, voy y me voy. No hago más. Y no debe de ser así. Entonces, por eso, cuando uno escucha temas de disciplina, ay, ¿cómo es posible que el pastor haya dicho eso frente a la iglesia? No, qué falta de amor, ¿cómo es posible? Y se dicen cristianos. No, hermanos, ahí está el claro ejemplo del apóstol Pablo. Hermanos, esa persona que está ahí está contaminando a la iglesia. Ustedes mismos ya tendrían que haberle dicho, llégale, tú no eres de nosotros. Eso es lo que hace la membresía. Hermanos, yo se los dije la otra vez. Yo decía que era cristiano y hacía cosas que me avergüenzo en este día. ¿Cómo hubiera deseado que alguien se hubiera acercado a decirme, cállate, deja de decir que eres cristiano porque la gente se está alejando por tu ejemplo? ¿Cómo hubiera deseado que alguien llegara así conmigo? Porque sé que él hubiera amado más a Dios de lo que yo pude haber pensado. Y hoy en día tal vez amigos, familiares no tendrían ese mal ejemplo que yo les di mucho tiempo. Eso es lo que como iglesia debemos de hacer. Y es lo que hacía el apóstol Pablo. Hermanos, cuando uno aplica disciplina es por amor, confiando, esperando que la persona entienda. Amigo, ya hablamos 1 vez contigo, 2 veces contigo, 3 veces contigo. Ya estás causando mucho problema. Entiende, no quieres, bueno, ahí está la puerta. Pero entonces no puedes identificarte como un cristiano porque tu ejemplo y tu testimonio está alejando a las personas. Eso es lo que tiene que ver la membresía y por eso es una doctrina muy bella y muy hermosa. El problema es que también muchos pastores la han llevado a un extremo. Pero no porque personas o pastores hayan abusado de ella quiere decir que esté mal.
sí nos causa en nosotros un cierto rechazo, pero conforme vamos creciendo y madurando, debemos de entender que no está mal. Tal vez fue mal el uso que se tuvo en ese momento, pero no está mal. Y el no aplicar disciplina a la larga trae mayores problemas. ¿Amén, hermanos? Por eso aquí te puse una imagen que hace poco en nuestro ministerio de Sal y Luz, tal vez algunos de ustedes lo han visto en redes sociales. Subimos una imagen de el amor de Dios, la santidad de Dios, cómo es esta situación de si Dios es amor, pero es santo, puro amor, amor puro, creo que le pusimos de título. Y Packer, un teólogo excelente, él explica esta situación y quiero leerlo para que pasemos a la siguiente parte. Dice, de manera que el Dios que es amor es primero y principalmente luz, hablando de la santidad, y las ideas sentimentales de que su amor sea blandura indulgente y benevolente, divorciado de toda norma y consideración moral, deben quedar excluidas de entrada. El amor de Dios es un amor santo, un Dios que ama la justicia y odia la iniquidad, un Dios cuyo ideal para sus hijos es el de que sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué te pongo esto, amor, iglesia? ¿Y por qué hablo tanto del amor? Porque es en verdad yo creo que el problema más grande que está enfrentando la iglesia cristiana actualmente. Ponemos el amor de Dios aquí, mira hermano, es más, hasta arriba lo ponemos. Exaltamos demasiado el amor de Dios y nos olvidamos de su santidad. Yo no sé cuántos de ustedes hayan estudiado algo de teología propia, atributos de Dios, pero el único atributo de Dios que es llevado al grado superlativo, es decir, que se lleva al extremo, es su santidad. Y sí, Dios es amor, pero Dios es luz, Dios es santo. No puedes tener una cosa con la otra. He escuchado otra vez de cristianos que dicen que se acercan a predicar el evangelio y miran a gente que peca de una manera horrible y les dicen, no te preocupes, Dios te ama, échale ganas, aplícate. Pues igual y no lo dejes del todo tu pecado, pero si amas a Dios, Él te va a salvar. Y no es cierto, el Salmo 5, verso 5 nos dice que Él aborrece a todo el que hace maldad. Habacuc 1:13 nos habla de que muy limpios son sus ojos para ver la maldad. Tenemos que tener cuidado, iglesia, y te lo digo con amor. Tengamos cuidado de poner atributos por encima y decir cosas que no son verdad de Dios. ¿Amén? Ya no escuché amén. Bueno, está bien, ya para que no digan que ando echando pedrada ni nada. Vamos a pasar a la despedida. Ahora sí, con esto cierra el apóstol Pablo. Y te recuerdo, hermano, esto es con mucho amor, de verdad, todo lo que digo es con amor, buscando el bien de todos nosotros como iglesia. En verdad, con el pastor lo vemos, o sea, buscamos formas de edificar a la iglesia, buscamos en amor cómo, oramos por la iglesia, estamos constantemente buscando cómo crecer. Pero imagínense, hermanos, obviamente todos estamos en un proceso de crecimiento. Imagínense a un niño chiquito, va su papá agarrado de la mano y el niño chiquito se quiere cruzar la calle. Imagínense el periférico y él dice, yo me cruzo por aquí, ¿qué le va a hacer el papá? Pues no lo va a dejar, ¿verdad? Lo va a jalar, no, ¿cómo? Y el niño, es que no me amas, no me dejas cruzar la calle. Pues no, porque sé que si lo hago, pues vas a morir. Tememos por las almas de la iglesia. Tememos por la gente que piense que es cristiana, pero que no lo es. Y que no han examinado sus vidas, su testimonio, sus frutos, y que a la larga puedan decir, o que estén incluidos en Mateo 7. Señor, Señor, es que no hicimos cosas por ti, no hicimos. ¿Y qué dijo el Señor? Apártate, nunca te conocí. Eso es lo que causa un temor en nosotros. Entonces dice, por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. En esta despedida, ¿qué es lo que tenemos aquí? El apóstol Pablo nos está dejando 5 imperativos, es decir, 5 cosas que tenemos que hacer.
A ver, levante la mano, ¿quién dice que es cristiano? Ok, ya se están autoexaminando algunos, yo creo, ¿verdad? Todos nosotros que nos decimos que somos cristianos, bueno, estas 5 cosas las tenemos que hacer. Esto es un imperativo, tienes que hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que regocijarnos, ser perfectos, confortarnos, ser de un mismo sentir, vivir en paz. Pero fíjense, después de toda la regañada que ustedes pueden ver que hizo el apóstol Pablo, es más, vamos a aterrizarlo más, después de toda la regañada que puedan sentir que les di, el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, así como yo les estoy diciendo, hermanos, todos estamos en un proceso de crecimiento, somos parte de la familia de Dios, hermanos, él está hablando amor. A ver, si hay problemas, tal vez hay unos que están en la gráfica esta que les puse, van en picada, pero si el Espíritu Santo está en ti, vamos para arriba. Entonces, hermanos, está hablando esto de en familia. Vamos a empezar a ver estos 5 imperativos para poder terminar con nuestra predicación. Pero sí te voy a pedir que pongas mucha atención, mucha atención. Perdóname, hermano, igual a lo mejor ya te estás un poquito inquieto, está haciendo calorcito, pero quería que no dejáramos pasar esa parte tan importante de autoexaminar nuestra vida y que viéramos a manera de resumen y cierre de la carta todo lo que había pasado anteriormente en su primer carta. El apóstol Pablo nos manda a regocijarnos. ¿Qué es esto de regocijo? Bueno, nosotros debemos de vivir con gozo y tal vez la carta más común o popular para hablar del gozo sería la carta a los Filipenses. Y sabemos que el apóstol Pablo estaba encarcelado cuando habla sobre el gozo. Entonces, ¿qué es el gozo o qué es esto del gozo? Bueno, el gozo forma parte de nuestro carácter como cristianos, dado que comprende la obra de Cristo y confía en Él. Nosotros, si somos de Cristo, deberíamos de estar siempre gozosos, porque sin importar las situaciones que pasen, sean buenas o malas, podemos confiar, como dice Romanos 8:28, que todo ayuda para bien. Entonces el gozo es esa característica del cristiano y debemos de tener cuidado con la falta de gozo. ¿Por qué? ¿Cómo es que esta falta de gozo puede ser peligro? Bueno, hermano, puede ser peligrosa porque podemos comenzar a cuestionarnos, ¿dónde encuentro lo que no encuentro en Cristo? Es decir, no estoy satisfecho en Cristo, entonces voy a ir a buscar en otro lugar algo para ser lleno. Y eso es peligroso, porque tal vez tu corazón se puede desviar a las riquezas, a la conformidad en el mundo, a los muchos amores. No, es que esta esposa pues no pudo tener hijos conmigo, entonces la dejo y mira, el Señor me bendijo con una esposa que sí pudo tener hijos. ¡Wow! ¡Cuán grande es su amor! No, cuidado. La mejor forma de vivir con gozo es estar en obediencia al Señor. Esa es la mejor forma de vivir con gozo. Confiar en Él, confiar en su obra y que Él lo hace todo para el bien de nosotros. Ahora, vamos a pasar al segundo imperativo, sean perfectos. ¿Cómo podemos ser perfectos? Bueno, otra vez, ¿se acuerdan que vimos la palabra en el versículo 9 que era catártisis? Aquí se repite otra vez. Sean restaurados, ya lo dijimos, en su relación con Dios y en su relación horizontal con los demás. Otra vez, ¿cómo somos reconciliados con Dios? A través del Evangelio. Ninguna persona hay buena, todos hemos pecado, todos merecemos el infierno, pero hay una salvación a través de Cristo. Él nos da la oportunidad de arrepentirnos, Él nos da una nueva vida y ahora somos reconciliados con Él. ¿Para qué? Para ser reconciliados con el prójimo. Y si se fijan, esto mismo es el resumen de la ley. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la cuestión del ser perfecto, ser restaurado. Entonces, aquí tengo yo una imagen de Miguel Núñez, que él habla sobre el ser perfecto de esta manera. Dice, nosotros, ¿cómo podríamos estar viviendo y tener cuidado de eso? Miren, voy a dar lectura para explicar. No puedo experimentar celos y envidia porque Dios le haya dado a unos dones y talentos, oportunidades, inteligencia, personalidad atractiva y a mí no. Yo debería celebrarlo. No puedo vivir en resentimientos y viviendo así pensar que soy maduro emocionalmente y espiritualmente, porque esas dos cosas son contrarias. Y Pablo nos exhorta
a enmendar nuestras relaciones y el camino de la restauración es el arrepentimiento. No podemos ser restaurados, no podemos ser perfectos si aún vivimos con pleitos, con contiendas, con chismes. No podemos ser así. No, es que ¿por qué Memo predica bien padre, siempre habla bien padre del evangelio? ¿Y por qué yo no? No, es que el Pac está en el seminario, pues yo quiero. No, el Paz bien chido, siempre predica todo y lo lleva a la práctica. No, es que yo no sé por qué son así, yo solamente estoy bien, ellos están mal. No. Y a lo mejor todo eso es envidia. Yo no puedo venir y pararme aquí diciendo, oh hermanos, debemos de ser perfectos si vivo de esa manera. Es algo similar cuando nosotros hablamos o cuando Jesús habla de, antes de que juzgues, quítate tú la viga para poder quitar la paja. Seamos perfectos y aprendamos a madurar. Y todo esto, ¿por qué te lo digo? Otra vez, aquí te puse un ejemplo para que quede más claro. Eso es una zapata. Como saben algunos de ustedes, soy ingeniero civil, pues la construcción, un ejemplo para explicarlo más fácil. Ese es el cimiento que se pone para edificar algo. Si nosotros tenemos un mal cimiento, si calculamos mal una estructura, una zapata, pues se va a venir abajo la estructura, sin importar lo bonito, los acabados, los millones que tú le metas a tu acabado. Si tu cimiento está mal, se va a venir abajo. Entonces, nosotros no podemos crecer en el Señor con rivalidades, con chismes. Si todo eso está ahí y nos está haciendo daño, hermanos, no podemos edificar. Debemos de quitar ese cimiento y dejar que Cristo sea nuestra piedra angular. Todo esto es de la restauración, hermanos. Ahora, tal vez alguien pueda decir, bueno, Daniel, pues ¿cómo puedo saber si estoy siendo perfeccionado? Bueno, aquí te puse una serie de características, si gustas puedes tomarle una foto, para que tú puedas ver después en casa, autoexaminarte, autoevaluarte y puedas ver tal vez cómo es un poco la característica del ser perfeccionados. Amarnos unos a otros, vivir en armonía, amonestarnos unos a otros. Tristemente nada de esto podía pasar en la iglesia de Corintio porque habían celos, pleitos, divisiones, contiendas, chismes. Algo así deberíamos de ser. ¿Amén? Muy bien, pasemos al tercero. Confórtense. ¿Qué es esto del confortarnos? Bueno, exhortarnos, dar paso a la exhortación. Lo vuelvo a poner en el ejemplo que ahorita hice. Tal vez alguien pueda decir, no, es que Daniel nos anda regañando y demás. Yo lo hago en manera de exhortación. ¿Cómo podemos confortarnos? Bueno, aceptando la confrontación o la exhortación. Y déjame decirte algo. A mí al principio, cuando platicaba con Memo, aquí mi buen amigo Memo, él me llegó a exhortar varias veces. Oye Daniel, es que ten cuidado en esta situación. He visto que puede ser que eso a la larga traiga problemas a la iglesia. Y ¿sabes qué, hermanos? Al principio era como, ¿por qué me está diciendo esto Memo? Y decía, le voy a contestar y le voy a decir, no Memo, es que mira, fíjate, la verdad es que tú no sabes por qué esta situación. Pero cuando le picaba ahí en el WhatsApp para contestar su audio, era así como si el Espíritu Santo así metiera freno de mano. Y era, sí es cierto, tienes razón, qué bueno que me dijiste, no me había puesto a pensar en eso. Gracias, y oraba, gracias Señor por alguien que me está exhortando. Eso es lo que debemos hacer nosotros, unos a otros, exhortarnos, dar paso a la exhortación. ¿Por qué? Porque esto a la larga nos va a llevar a esas palabras de ánimo que nos van a llevar a persuadir por el bien, nos va a llevar a la unidad en la iglesia, a ser de un mismo sentir. Y eso del ser de un mismo sentir, ese es nuestro cuarto imperativo. Ser de un mismo sentir. Entonces vemos que el apóstol Pablo incluso nos está llevando de la mano, uno tras otro, sean de un mismo sentir, sean de una misma mente, pensar en términos paralelos y congruentes con las enseñanzas bíblicas. Debemos de tener mucho cuidado, ojo aquí iglesia y aclaro, que luego vienen personas de otras ideas que se hacen llamar cristianos y nos empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver, pero decimos, bueno, pero pues Daniel habló y dijo que por la unidad, entonces lo acepto. No. Ser de un mismo sentir, una misma mente, es cuidar también la doctrina que el Señor nos ha hablado, en términos de doctrinas principales, aclaro. Podríamos alguien decir, no, yo creo que la Tierra tiene millones de años, no, yo creo que tiene 6,000 años. Son posturas, creacionismo, tierra joven, tierra vieja, es otro tema.
mientras la salvación sea en Cristo, por sus méritos, en Él y nada más, gloria a Dios. Podemos hablar de cuestiones diferentes, de si va a venir el Señor, si va a haber rapto, si no va a haber rapto. Esas son cosas secundarias. Pero ser de un mismo sentir en las doctrinas básicas que nos unen, esto producirá unidad a la iglesia. Y otra cuestión que vemos en el ser un mismo sentir es que con corazones y mentes unidas, nosotros afrontaremos de mejor manera cualquier ataque que venga del enemigo. Sabemos que, y pues bueno, está el famoso dicho, ¿no? Divide y vencerás. Sabemos que eso pasa en las iglesias, se busca la división y en amor, confortándonos, dando paso a la exhortación, unos a otros podemos ser edificados. Y esto también ayuda, hermano, a la humildad. Nos ayuda a decir, a estimar al otro como mejor que nosotros. Y eso nos hace crecer en humildad. Y por último, el quinto imperativo es el de vivir en paz. Entonces, ¿cómo vivimos en paz? Bueno, la unidad es el resultado cuando vivimos reflejando el carácter de Cristo. Eso es al final a lo que se llega, el vivir en paz. Cuando el carácter de Cristo está en nosotros, es reflejado, podemos regocijarnos, tener gozo en cualquier situación, podemos restaurarnos unos a otros, podemos exhortarnos unos a otros en amor, somos de un mismo sentir y por ende vivimos en paz. Suena fácil, ¿verdad? A la hora de llevarlo a la práctica es cuando vemos que nuestra carne es dura. Por eso tenemos que matar la carne. Y ahí están los hábitos de gracia y todo lo demás. La unidad nos permite vivir en paz. Efectivamente. Vemos el ejemplo de Pablo, una iglesia de Corintios diciéndole, tú no tienes autoridad, tú no sabes predicar, tú no tienes retórica, tú no sabes nada. Y Pablo que dice, está bien, soy débil, no pasa nada, pero ustedes están siendo edificados. Díganme lo que quieran, ustedes están creciendo. Y obviamente es el ejemplo de Cristo. Lo llevaron a la cruz y él ahí en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mayor ejemplo que el de Cristo Jesús? Entonces, pasamos a la última parte. El Dios de amor y paz estará con ustedes. Sabemos bien que se habla mucho del amor de Dios como lo estuvimos viendo. Sin embargo, te dejo este punto para terminar. Dios otorga su paz a todos aquellos que desean ser reconciliados con Él y vivir en unidad unos con otros. Ese Dios de paz es el Dios de amor y de ese modo Él otorga su paz a quienes están con Él. Pasamos a los últimos 3 versículos que son meramente despedida y saludo. Salúdense los unos a los otros con un beso santo, una manera de mostrar el amor de la iglesia. Ese beso santo era una costumbre que se besaban ambas mejillas, nada erótico, nada sexual, un saludo fraterno. Mostrar el amor y la unidad de la iglesia. Todos los santos los saludan. Bueno, si el apóstol Pablo les está diciendo, Corintios, vivan en unidad, ¿qué les está haciendo Pablo aquí? Todas las iglesias los están saludando. Les está mostrando la unidad que es posible a través de Cristo. Hasta aquí, tal vez algunos de ustedes puedan decir, no, pues está en cañón, ¿cómo puedo aplicar todo esto? Si debo de vivir así, está bien difícil. Y si tú piensas de esa manera, te felicito, porque es verdad, está bien difícil. Pero ¿sabes qué? Cuando somos débiles, Cristo se fortalece en nuestras debilidades. Y es aquí, en este último versículo de la carta, donde nosotros podemos encontrar la fuente, la fortaleza para cumplir de manera correcta cómo debemos de vivir. Tal y como el apóstol Pablo ha venido hablando en 2 cartas y termina en este punto diciendo, una despedida hermosa, increíble, llena de significado teológico, una despedida del Dios Trino, mostrando su Trinidad, mostrando su perfecta armonía. Él dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ahí estamos viendo la Trinidad en acción, la gracia del Señor, la gracia de Cristo Jesús que nos rescató, que nos redimió, el precio que Él pagó a través de su sangre, el amor de Dios al enviar a Cristo para rescatar a viles pecadores como tú y como yo, ese gran amor que Dios tuvo, porque Él no tuvo la necesidad de salvar a nadie y Él hubiera seguido siendo Dios, amén. Él pudo haber perfectamente creado una población
que viviera de manera perfecta sin darles posibilidad al pecado, pero Él decidió manifestar su amor de otra manera, aunque sea difícil de entender para nosotros, redimiendo personas a través de la gracia de Cristo. Y a través de esa gracia que nos salva y el amor de Dios que nos eligió, viene la comunión del Espíritu Santo. Ahora podemos ser uno con el Padre, así como ellos en perfecta Trinidad viven en armonía. Entonces la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ahí es donde encontramos la forma del cómo vivir de tal manera, buscando y aferrándonos a la gracia de Dios que nos salvó, no por obras, no por nada que nosotros merezcamos, todo ha sido por gracia de Dios. Ese regalo inmerecido, Él nos lo ofrece a todo aquel que se arrepiente, demostrado a través del amor del Padre y el Espíritu Santo en nosotros. De esa manera el apóstol Pablo termina con una despedida increíble, mostrando su gran amor que tenía por la iglesia, mostrando el gran amor de Dios el Padre y mostrando también el amor que nosotros tenemos a la iglesia de Koinonía. De ese modo terminan ambas cartas que estudiamos en estos 2 años aproximadamente. Y es ahí, hermanos, que quiero que nosotros, terminando con esto, podamos orar para pedirle al Señor que nos lleve en su gracia, en amor y en comunión. Vamos a ponernos de pie, iglesia, para que podamos terminar este tiempo en oración y cantando, alabando a nuestro Dios, regocijándonos, confortándonos, viviendo en paz, en una misma mente, siendo de un mismo sentir. Amén. Yo sé que el calorcito ya se empieza a sentir, empieza el hambre, pero imagínate que ahorita cuántos hermanos en Ucrania no desearían estar ahorita así como nosotros. Tal vez sí con calorcito, tal vez sí con hambre, pero libres para adorar y orar y recibir la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú a través de tu palabra nos muestras tu amor, nos muestras cuánto tú nos has amado, nos muestras la gracia de Cristo al haberlo enviado a este mundo a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo vivir, para darlo por nosotros. Señor, nosotros no lo merecíamos y tú lo hiciste. De tal manera mostraste tu amor, mostraste ese amor al escogernos desde antes de la fundación del mundo. Nos has amado, nos has permitido hasta este día llegar aquí y nos das la comunión de tu Espíritu Santo. Elegiste nuestro cuerpo como tu morada y el día de hoy sabemos que el mejor lugar para vivir es en tu presencia, Señor. Perdónanos, Padre, por favor, si hemos vivido conductas similares a los corintios. Tal vez hemos vivido en chismes, en envidias. Tal vez hemos estado en lujurias, en pensamientos lascivos. Tal vez algunos de nosotros batallamos y pecamos demasiado con nuestro carácter y somos enojones, destrozamos a la gente con nuestras palabras. Tal vez algunos de nosotros somos envidiosos, somos egocéntricos. Y Señor, todo eso nosotros el día de hoy lo traemos delante de ti para pedirte perdón. Pedirte, Señor, que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a permanecer siempre en tu presencia, Señor. Que tú puedas dirigirnos y guiarnos siempre a tener un carácter como el tuyo, a ser mansos y humildes y reflejar tu santidad a los demás. Ayúdanos a tomarnos en serio nuestras profesiones de fe, que si decimos que somos cristianos, que en verdad demostremos con nuestro testimonio, con nuestra mente, con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro corazón, que en verdad te amamos y perseguimos glorificarte. Perdona nuestras actitudes pecaminosas, Señor. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que escribió estas verdades siendo inspirado por tu Espíritu Santo, que el día de hoy pueden también llevarnos a nosotros al autoexamen. Permítenos autoevaluarnos, Señor. Y si somos hallados faltos en ese examen, perdónanos. Bríndanos el don del arrepentimiento y ayúdanos a seguir creciendo ahora en ti, Señor. Padre, solamente es a través de tu gracia y de tu amor que podremos lograrlo y conseguirlo.
pero ten piedad de nosotros. Te pedimos perdón de todo corazón. Ayúdanos a ser perfectos, a ser restaurados, a amarnos los unos a los otros, a pensar en nuestro hermano de una manera más alta de la que pensamos de nosotros mismos, a vivir en humildad, en amor, pero siempre, Señor, considerándote a ti por encima de toda regla, de todo pensamiento, exaltándote a ti, Señor, y poniéndonos a nosotros siempre debajo de ti, en el lugar donde debemos de estar. Te damos gracias por tu palabra, porque ha sido expuesta esta tarde, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo la guarde en nuestro corazón y dé el fruto de acuerdo al tiempo y la cantidad que tú desees, Señor. Gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, y que nos permites estar unidos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, amén.